A nuestras vidas. Señor, reconocemos tu amor, Señor, tu soberanía en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que no somos nada delante de ti, que aún, Señor, siendo siervos inútiles, nos utiliza, Señor, en tu obra. Habla en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, nos enseñe en esta tarde a través de estos versículos. Te lo suplicamos, Señor, y te lo pedimos. Lo queremos, Señor, hacer para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mateo 6, 5 al 8 dice de la siguiente forma, quiero que me acompañen en la lectura. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús hemos estado hablando sobre el capítulo 5, capítulo 6, todo referente al Sermón del Monte. Y en los primeros versos del capítulo 6, Jesús nos habla acerca de la práctica de dar limosna, de la práctica mal hecha por los hombres que querían ser vistos por otros, y de la práctica correcta de este aspecto. Pero a partir del versículo número 5 y hasta el verso número 15, Jesús va a hablar acerca de la oración, de la importancia de la oración. Jesús va a exaltar la verdadera piedad del discípulo y la pureza del corazón que ora para agradar a Dios, Y en estos versos nosotros vamos a encontrar una característica que evitar y tres características que debemos valorar en nuestras oraciones como discípulos de Jesús. Una característica que evitar y tres características que debemos valorar. Probablemente la oración es uno de los temas que todos los cristianos decimos. Si preguntamos, ¿alguien de aquí ora? Pues todos levantamos las manos, ¿no? La pregunta tal vez correcta sería, ¿alguien de aquí tiene vida de oración? Entonces probablemente no todas las manos de nosotros se levanten, porque esa es otra cosa, ¿no? Todos oramos a la hora de la comida, probablemente oramos al levantarnos, probablemente a la hora de despedirnos de nuestra familia, a la hora de salir de viaje, pero en realidad tenemos una vida de oración. ¿Podemos decir que tenemos una vida de oración o solo tenemos un hábito malentendido de orar? Tal vez es ahí el punto donde tenemos que poner un poco de atención. No hay otra característica que valore más a un hombre de Dios que la oración. Un predicador dice, y no me acuerdo si fue Spurgeon, ustedes hablan mejor que yo, que el varón, el pastor, lo que es de rodillas es lo que es en el púlpito. De otra manera, delante de Dios estamos totalmente desnudos y Él conoce nuestra situación verdadera. Probablemente tú luchas igual que yo con esto de la oración. Tal vez tienes tantas cosas que hacer que lo último que piensas es tener en una vida de oración. Y probablemente tu tiempo de oración es tan corto, tan breve, que a veces parece que no oraste en el día. Y a veces este es un problema en todos los creyentes. Los discípulos de Jesús sintieron la necesidad de aprender a orar. Ellos veían a su maestro orar y querían orar como él. Jesús pasaba largas jornadas de oración y probablemente ellos, como tú, decían, ¿cómo le hacen? Yo 15 minutos ya no sé qué orar. Ya pedí por todo y ahora qué oro, ¿no? Ellos le piden a Jesús que les enseñe a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Probablemente no hemos sentido esa necesidad de aprender a orar como ellos lo sintieron. Y necesitamos que se nos enseñe a orar y sobre todo para qué orar. La oración, todos lo sabemos, significa hablar con Dios, olvidarnos de nosotros y darnos cuenta de su presencia en nuestras vidas. Todas las oraciones que están en la Biblia, todo se empieza con una invocación, una alabanza, y tal vez eso no lo sabemos y lo vamos a ver en unos minutos más, en los siguientes versos del 9 en adelante. Pero, ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestra forma de orar? ¿Cuáles son nuestros hábitos a la hora de orar?
Jesús no quiere quitarnos la motivación a orar, sino a hacerlo con la motivación correcta, con las características correctas, de la forma correcta, de la forma apropiada. En la Biblia encontramos muchas oraciones, incluso hay hasta libros de la oración de Jabes, que es un versículo de la Biblia. Hay muchas oraciones en la Biblia que podemos incluso imitar y tal vez nos las sabemos de memoria y hasta las podemos repetir, pero ¿cómo es nuestra propia vida de oración delante de Dios? Los fariseos, los judíos habían convertido algo muy bueno que era la oración en algo perverso, en algo provechoso para ellos, pero no para su vida espiritual, algo vacío, algo sin sentido, algo malo. Sus oraciones eran solo formalismos, sin sentido, carentes de devoción a Dios, eran palabras vacías que no comunicaban nada a Dios. Sus hábitos se habían convertido en una total rutina, una total rutina. Hoy, como ya les dije, vamos a ver una característica que evitar y 3 características que debemos valorar en nuestra oración como discípulo de Cristo. Primero, la característica que debemos evitar, versículo número 5, es la oración hipócrita. Yo estoy seguro que si yo te pregunto, ¿tú oras de forma hipócrita? Todos vamos a decir no. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este tipo de oración. Dice el verso 5, y cuando ores. Esta conjunción y coloca la práctica de orar en forma paralela a la de dar limosnas. Cuando ores, esto indica una oración constante, algo que se hace de manera constante, todos los días. En el Nuevo Testamento esta palabra ores se usa en cuanto a la oración dirigida a Dios y sugiere la idea no solo de la oración, sino incluso de la postura, y habla de postrarse delante de Dios. Entonces Jesús está diciendo que este es un buen hábito. El problema no es esto, no es si cuando ores, sino lo que sigue. Dice, no seas como los hipócritas, Un hipócrita es aquel que actúa, que tiene doble cara, que tiene una máscara en un lugar y tiene otra máscara en otro lugar. Obviamente sabemos que delante de Dios estamos totalmente desnudos, y Dios conoce nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón. Un hipócrita es un engañador, engaña a los hombres, pero obviamente no puede engañar a Dios. Dice, estos hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas. La Biblia de las Américas traduce aman como les gusta ponerse de pie. Les encanta ser vistos, que todos vean su espiritualidad, aunque solo sea apariencia, aunque solo sea una actitud externa. Vamos a una parábola de Jesús donde habla precisamente de este aspecto. Lucas capítulo 18, todos lo sabemos si quieren buscarlo, Lucas 18 del 9 en adelante. Y solo como ilustración para identificar a estos hipócritas de los cuales Jesús está hablando, estos que aman el estar de pie y orar frente a todos. Dice el verso número 9 de Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todos los que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús ilustra esta actitud ostentosa de los fariseos, ostentosa de estos judíos que llegaban a las sinagogas y, puesto en pie enfrente de todos, a la vista de todos, oraban. Sí es cierto que los judíos tenían un tiempo de oración, había una oración a media mañana y había una oración a la hora novena, pero estos hombres de los que Jesús se refiere eran ostentosos en sus oraciones, salían de tal manera a las calles, incluso lo dice el versículo, para que todos lo vieran, todos vieran su devoción falsa, incluso como lo hacen hoy los musulmanes, que donde estén, agarran su alfombra, se tiran al piso y se ponen a orar, no importa dónde estén, cualquier lugar es bueno para ellos.
Y es una forma ostentosa que Jesús está criticando en este pasaje. No solo oraban en las sinagogas, sino también en las calles. Las sinagogas eran conocidas como casas de oración, y se creía que en las sinagogas las oraciones tenían mayor poder. Dios las contestaba más rápido si se hacían en compañía de otros. Entonces, pues era mejor ir a orar a la sinagoga que orar en la calle. Pero no es esto lo que Jesús está diciendo. La ostentosidad, el ser visto de los hombres. Ellos no buscaban a Dios, sino buscaban la compañía de los hombres. Ellos no buscaban que Dios se agradara de su oración, sino que todos vieran qué espiritual es el fariseo, ¿no? El fariseo Rubén es bien espiritual, dice unas cosas asombrosas, no sabemos qué dice, pero qué bonito habla, ¿no? Bueno, así eran estos hombres. Eran vistos, buscaban el reconocimiento, buscaban el aplauso de los hombres. Claro, es un reconocimiento falso, efímero, un aplauso inútil, porque no hay una recompensa eterna. Es una recompensa que termina ahí. Dice el versículo: para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya no va a haber una recompensa de Dios, sino la recompensa que ellos buscaban, que era ser vistos de los hombres, ya la tenían. Y ahí acababa. Ya no hay más recompensa que tener. Ya no hay más, simplemente se acabó. Se acabó. No hay una recompensa de Dios, ya están pagados por completo. Ya no hay recompensa. Este es el tipo de oración hipócrita. Segundo, una actitud apropiada. Una actitud apropiada. Aunque el pasaje, el verso número 6, nos habla de un lugar, no se refiere tanto Jesús al lugar como a la actitud del corazón de aquel que ora, de aquel que está orando. Dice el verso número 6: mas tú cuando ores. Jesús va a hacer una comparación, un contraste entre la oración hipócrita y la oración que deben de practicar todos aquellos discípulos del Mesías, discípulos de Cristo. Cambia del plural al singular, ya no va de la oración pública, sino ahora va a la oración privada, a la oración en casa, en un lugar secreto, como dice el verso número 6. Dice: mas tú cuando ores. Jesús da por hecho que hay una vida de oración en todos aquellos que quieren ser su discípulo. Esto a mí me pegó mucho. Créeme que este es un tema que probablemente el Espíritu Santo dio a Lisa a decir que yo tenía que predicar esto, pero esto a mí me pegó, porque no siempre tengo una vida de oración. No tengo una vida de oración, y lo digo públicamente. Y probablemente tú luchas lo mismo que yo con este tema. Dice Jesús que Él da por hecho la vida de oración de sus discípulos. Él no tiene que obligar o presionar para orar, aunque la siguiente vez que habla de oración, dice: ora a tu Padre. Así hay un imperativo. En este momento no es un imperativo, simplemente da por hecho algo. Dice: Él no tiene que obligarnos. Él sabe que tenemos y debemos tener una vida dedicada a la oración. Dice: en tu aposento. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Se refiere a un lugar privado, un lugar secreto, un lugar apartado, un lugar lejano de las interrupciones, probablemente lejano del celular, lejano de la computadora, lejano de la gente, donde nadie te estorbe, donde tengas el lugar apropiado para tener un tiempo con Dios, un tiempo especial con Dios. Jesús tenía su propio aposento, dice la palabra, dicen los evangelistas que Él se levantaba muy de mañana y siendo muy oscuro todavía se iba a un lugar desierto a orar. Si tú revisas cuántas veces habla de esto, probablemente ese era el lugar secreto de Jesús, el desierto, donde no había interrupciones, Probablemente tú no tengas un lugar así, pero busca un lugar en donde estés lo más privado posible, alejado de todo, para orar al Señor. El énfasis no está tanto en el lugar, sino en la actitud de la mente y el corazón. Puedes estar en medio de 1000 personas, pero si tu actitud, tu mente y tu corazón están dispuestos a orar, lo puedes hacer. No es el mejor lugar, pero lo podríamos estar haciendo. Cualquier lugar retirado, donde podamos orar con tranquilidad, sin interrupciones, es el lugar correcto. Sabemos que Dios está en cualquier lugar, no necesitamos ir al templo a orar. Dios está en cualquier lugar, pero tenemos que buscar su presencia y no que otros nos vean orar. Hay una muchacha en la iglesia
ella es la única cristiana en su familia, su mamá le prohibió orar en su casa, le prohibió leer la Biblia en su casa, recién convertida. Amaba, quería, pero no podía hacerlo en su casa. Entonces no había manera de hacerlo en su casa, y su mamá cada vez que la veía le decía que no, que ahí no leyera, que ahí no orara. Bueno, ella pidió permiso de ir a orar a la iglesia y se subía al techo. Algún día, espero todos conozcan la iglesia, se subió a una parte donde es un techo y allí se ponía a orar y a leer su Biblia. No tenía otro lugar y buscó un lugar apropiado, porque en su casa las interrupciones no le permitían orar a Dios. Dice Jesús que cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Probablemente tú puedas cerrar la puerta, pero tienes la computadora, ¿no? O el celular, el teléfono, los pendientes. Todo eso implica una interrupción en nuestra vida de oración. Tenemos que quitar todo esto para dedicar un tiempo específico a la oración a Dios, un tiempo específico para orar en privado con nuestro Señor. Y aún en el orar en público tiene que ser sin pensar en que los otros nos vean a nosotros nuestra vida de oración. Lo que se condena es el espíritu de ostentación de estos hombres, no, y el deseo de exhibir una falsa piedad, no la oración en sí. La oración es buena. Ellos la habían convertido en algo malo, en algo que no era provechoso. Dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Si una oración es en verdad solamente para nuestro Padre, no vamos a utilizar grandes palabras, ni palabras muy espirituales, ni términos muy sofisticados, teológicos, sino vamos a orar con nuestro Padre como si Él estuviera presente, conociendo todo lo que necesitamos saber y decirle a Él. Tengo una sobrina, cuando era muy chiquita, tendría tal vez 7 años, 6 años, ella oraba más o menos de la siguiente forma. Su papá venía de su trabajo a su casa y ella oraba algo así: Señor, te doy gracias porque pues están aquí mis tíos y mi hermana y mi prima, pero te pido por mi papá. Mira, él viene en el pecero, de seguro viene lleno, mi papá de seguro viene cansado, no se va a poder sentar, entonces pues dale un lugar ahí en el microbús, que lo dejen sentar para que cuando llegue aquí, llegue lo más descansado posible. ¿Tú has orado así alguna vez? Esa es la oración de una niña, y esa es la oración que no implica grandes palabras, no dijo ninguna teología, ni mencionó nada así, pero habló con su corazón a su Padre que estaba ahí con ella. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Padre que nos ve en los secretos recompensará en público. En realidad en griego no aparecen las palabras en público, pero sí habla de una recompensa que Dios va a dar a aquel que obra en lo secreto al Padre. El hombre que ora de esta manera tendrá paz en su corazón, tendrá paz en su mente, sabrá que su Padre dará lo mejor para nosotros y para por los que estamos orados. También sabrá que nuestro Padre es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Pablo en Efesios 3. Hemos visto dos: una actitud incorrecta y una actitud apropiada. Y veremos la segunda actitud apropiada. Dice las palabras apropiadas. No solo es la actitud apropiada, sino también las palabras apropiadas. Dice el verso 7, y cuando oréis, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto apunta a la repetición de las mismas palabras, vanas repeticiones, como un tartamudo que repite una palabra varias veces, y esto lo hacían los gentiles, aquellos que pensaban que tenían que repetirle tantas cosas o la misma cosa a su Dios para que Dios les pusiera atención. Todos nos acordamos, probablemente tú te acuerdes, de aquellos que estaban, sacerdotes de Baal, que le gritaban a Baal, ¿no? Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pasaron horas y horas gritándole a Baal que le respondiera. ¿Y qué pasó? Baal nunca respondió. Ese tipo de vanas repeticiones es a lo que se refiere aquí. Probablemente Jesús también estaba pensando en los escribas. Dice ahí en Marcos 12:40,
que ellos por pretexto hacían largas oraciones repitiendo y repitiendo lo mismo. Las palabras de Jesús son una prohibición enfática: no uséis vanas repeticiones como los gentiles. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ellos consideraban esa conducta apropiada porque oraban a dioses que tenían ojos pero no veían, oídos que no oían, pero para orar a Dios, al Dios vivo, esto no es apropiado. No es apropiado. Ellos pensaban que por esa palabrería, por esa repetición, por ese insistir tanto en unas palabras, ellos iban a ser escuchados. Cuidado, no es que no podamos orar por lo mismo, sino que usemos las repeticiones como producto para que Dios, forzando a que Dios nos conteste. No es de esa manera. Los budistas, los maometanos usan vanas repeticiones. Los católicos, ni se diga, entre Padres Nuestros, Aves Marías y todo lo demás, repiten. No saben ni qué están diciendo, no saben lo que están diciendo. Incluso muchos cristianos, y lo voy a decir, muchos cristianos sinceros piensan que incluir la frase en el nombre de Jesús es como la llavecita que abre el tesoro de las bendiciones de Dios y ¡prum!, todas las bendiciones, todo lo que pediste Dios te lo va a conceder. No, falso, no es así. Tampoco usar palabras muy espirituales va a hacer que Dios nos otorgue o no lo que estamos pidiendo. En nuestra familia nos enseñaron a contestar el teléfono Casa de la Familia Fuentes. Y ya lo hacemos mecánico, ni siquiera era un pensamiento real. Ya sonaba el teléfono y el primero que contestaba decía Casa de la Familia Fuentes. Tengo una prima, tendría tal vez ella 11, 10 años, agarra el teléfono, levanta el teléfono y dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Esas son malas repeticiones, algo mecánico que no tiene sentido, pero ella lo usó. Ya vimos la oración hipócrita, la actitud apropiada, las palabras apropiadas. Ahora veamos la devoción apropiada. Dice el verso 8: no os hagáis pues semejantes a ellos. Por tanto, después de todo lo que les he estado diciendo, no te hagas semejantes a ellos. Otra vez, otra prohibición enfática de nuestro Señor. Él nos está señalando una práctica que Él desaprueba, que los fariseos hacían, y nos está mostrando la práctica que a Dios le agrada. Dios se agrada de que vayamos a Él por fe y a través de nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos pensar que le tenemos que informar algo que Él no sabe. Este versículo nos habla de la omnisciencia de nuestro Padre. Él sabe todas las cosas que tenemos necesidad, todas. Esta es otra cosa que a mí me pegó, porque yo llego a la oración y le digo: híjole Señor, pues no sé si sepas, pero Dios lo sabe todo. No necesito decirle nada, Él lo sabe absolutamente todo. Y no creer esto implica que estamos degradando a Dios a un diosito e insultando al Dios Todopoderoso. Dios no es como los dioses paganos que no saben nada. Dios es el Todopoderoso, el que lo sabe todo. Él sabe y además está dispuesto a ayudarnos. He escuchado muchas veces que hay que pedirle a Dios con mucho detalle. Probablemente sí, pero no hay que darle toda la información a Dios porque Él ya la sabe. Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, cuál es el deseo de nuestro corazón, el anhelo de Él y lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué entonces orar a Dios si ya lo sabe todo? Bueno, oramos porque somos sus hijos y sus hijos se comunican con sus padres. Y Dios se agrada de que vayamos delante de Él en oración y le supliquemos su ayuda. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. El orar es un ejercicio, ya que ejercitarnos en la oración es una disciplina y tenemos que buscar hacerlo. Cuando oramos a Dios, expresamos nuestra confianza en Él como nuestro proveedor, como nuestro protector. Hay mucho que aprender de la oración. Yo espero que el hermano que continúa nos enseñe un poco más de la oración. Pero cuando oramos, nosotros honramos y alabamos a Dios, expresamos gratitud a nuestro Dios, gozamos de comunión con Él, expresamos nuestra dependencia, nuestra sumisión, intercedemos por otros, y muchas otras cosas más. Dios no necesita que le repitamos, Él lo sabe todo, pero anhela nuestra comunión con Él.
No necesita tanto que nos comuniquemos como que tengamos comunión con nuestro Padre. Sabemos cómo orar. No creo que ninguno aquí sea ignorante de cómo orar a Dios. Pero tenemos que acordarnos que Él se agrada de nuestra oración. Dios conoce nuestras necesidades, nos mira con amor, oye nuestras necesidades, lo que sale de nuestro corazón, y no desea nada que vaya en contra de nosotros mismos como buen Padre. Hermanos, vamos a orar todos los días a nuestro Dios como Él se agrada de esas oraciones a Él. Dios les bendiga.